Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el tema sentido de la vista que hace parte de el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Como aprendizaje para este tema vamos a tener que conocer las diferentes partes del ojo y cómo se encuentran involucradas con el sentido de la vista. De forma general, la idea es que vamos a ver el ojo, sus partes y cómo están involucradas estas partes para poder visualizar adecuadamente las imágenes de la forma que lo hacemos. Listo. Para acompañar y hacer más eficiente el aprendizaje de cada una de las partes del ojo, va a venir acompañado la explicación con un laboratorio sobre la disección del ojo, donde podremos observar adecuadamente cada una de las partes, qué características tienen y de esa forma poder entender con mayor facilidad cómo se genera el proceso de la visión. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Listo. Vamos a hablar sobre el sentido de la vista. Sucede que la visión es uno de los sentidos más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, ya que es el que nos permite visualizar y reconocer diferentes imágenes de todo lo que encontramos en nuestro ambiente, de todo lo que podemos percibir en cualquier lugar que nos encontremos. Llamamos visión, percepción visual o sentido de la vista a uno de los 5 sentidos a través de los cuales el ser humano y muchos animales perciben la realidad circundante. En el caso de nuestra especie, la visión es el más importante y más privilegiado de los sentidos, empleando no solo en la observación del entorno y de nuestros interlocutores, sino en el acto de la lectoescritura, fundamental en las sociedades humanas. Listo. Como podemos observar, es de gran importancia este sentido en muchos aspectos de nuestra vida, por lo cual también es muy importante su interpretación y análisis acerca de cómo se genera este sentido en nuestro cuerpo. Listo. Como introducción y para entender un poco en qué consiste este sentido de la vista, vamos a ver el pequeño video introductorio que lo pueden encontrar en este link de YouTube en el canal Cómo salvar vidas con el nombre La visión. Entonces por ahora vamos a estar atentos a este pequeño video. La visión es un proceso complicado que requiere el funcionamiento conjunto de varios segmentos de los ojos y del cerebro. Al mirar a nuestro alrededor, los rayos de luz chocan y rebotan en los objetos que nos rodean. Los rayos de luz, que viajan normalmente en línea recta, penetran entonces en el ojo y se desvían al pasar por la saliente córnea. Este proceso de desviación se llama refracción. Después de la refracción, el colorido iris y la pequeña y negra pupila regulan la luz. Los músculos del iris están constantemente ajustando la cantidad de luz a la que está expuesta la pupila. La luz que pasa por la pupila seguirá su camino a través de las lentes del ojo, muy parecidas a las lentes de una cámara. Las lentes del ojo desvían aún más la luz y la invierten. Las lentes enfocan la luz del objeto al fondo del ojo sobre una capa de nervios que forman la retina. Esta toma la luz y forma una imagen invertida y hacia abajo. La retina se forma de células sensibles a la luz denominadas bastones y conos. El número de bastones es superior al de conos y su función primaria es ayudarnos a ver con poca luz. Los conos contienen rodopsina. Esta es la sustancia responsable de los colores y los detalles que vemos. La retina transforma la imagen en impulsos eléctricos que viajan a través de los nervios ópticos y sobre el quiasma óptico. El quiasma tiene forma de X y permite que los impulsos viajen al lado opuesto del cerebro en las cintillas ópticas. Ambas cintillas llevarán los impulsos de ambos ojos, izquierdo y derecho, de su distinta perspectiva visual hasta el tálamo. En el tálamo los impulsos se encontrarán con nervios que los transportarán a la corteza visual del cerebro. Las perspectivas visuales del ojo derecho e izquierdo se unen creando una imagen con forma clara y tridimensional.
Listo. La idea del video es hacernos una pequeña idea sobre cómo se genera ese proceso de visión en nuestro cuerpo. Vamos a empezar a ver más a fondo cada una de las partes que presenta el ojo y de qué forma están involucradas para generar este proceso de visión. Listo. En el ojo encontramos diferentes estructuras donde cada una de ellas cumple funciones específicas para poder generar nuestra adecuada visión y de esa forma que las imágenes se formen adecuadamente. Vamos a empezar a hablar sobre cada una de ellas y la idea es que paso a paso vamos a ir haciendo la disección del ojo para ir identificando algunas de estas partes y qué características presentan. Entonces vamos a comenzar con este proceso. Alisten sus materiales, tengan todo organizado, recuerden mucho el orden y el cuidado al momento de hacer la disección para que cada uno de los pasos sea efectivo y no se presente ningún inconveniente durante el experimento. Vamos a comenzar. Listo. Dentro de la guía que se le entregó a cada uno de ustedes, vamos a encontrar información sobre los materiales que se necesitan, sobre el paso a paso a seguir y sobre la manera como vamos a identificar cada una de las diferentes partes que vamos a seleccionar durante la disección. Listo. Lo primero que vamos a hacer es visualizar el ojo de vaca o de cerdo que tenemos. ¿Cuáles son esas estructuras que podemos observar a simple vista, que podemos ir reconociendo antes de hacer la disección? Dentro de esas partes vamos a hablar sobre o vamos a observar el nervio óptico, la esclerótica, el limbo córneo-escleral, el bulbo ocular y la córnea. Listo. Vamos a comenzar con el nervio óptico que tiene células fotorreceptoras que transmiten la información desde la retina hacia el tálamo y de allí hacia el lóbulo occipital donde se va a generar la información para poder generar las imágenes. Entonces el nervio óptico es un nervio sensorial, el segundo par craneal, encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Listo. Para hablar de estas cuatro estructuras que vemos acá, vamos a empezar a reconocerlas y a identificar la función que cumple cada una de ellas dentro de la estructura del ojo. Listo. Vamos a comenzar con el bulbo ocular. El bulbo ocular en sí es toda la estructura del ojo. Es la forma y es la característica que le da, digamos que esa estructura como la observamos al ojo. Entonces también es conocido como el globo ocular. Es una estructura semiesférica cavitada con un volumen de 6 a 7 mililitros y con unos 24 a 24,5 milímetros de diámetro. Pero el tamaño puede variar un poco entre los adultos y los niños. Listo. Como segunda estructura que vamos a identificar en nuestro ojo antes de hacer la disección, vamos a ver la córnea. Es una estructura transparente que funciona como una ventana protectora para toda la parte del iris, pupila y cuerpo ciliar que vamos a ver más adelante. Entonces es una estructura del ojo que permite el paso de la luz desde el exterior hacia el interior. Es ese primer punto o ese primer encuentro que van a tener los los rayos lumínicos generados por los materiales y nuestro ojo. Listo. Protege el interior del ojo y protege el iris y el cristalino, además de otras estructuras oculares.
Posee propiedades ópticas de refracción y para garantizar su función debe ser transparente y es necesario que mantenga una curvatura adecuada. Listo. Esta estructura se puede observar a simple vista en nuestro ojo sin necesidad de hacer aún la disección. Listo. Otra estructura que vamos a ver es el limbo corneoescleral. Sucede que entre el iris y el cuerpo ciliar encontramos un límite. Ese límite da comienzo a la esclerótica. Ese límite o ese borde que se genera es lo que conocemos como el limbo corneoescleral. Hay que tenerlo muy en cuenta porque es por ese límite, por ese umbral, por ese borde, por donde nosotros vamos a empezar a hacer la disección para encontrar adecuadamente las estructuras internas sin la necesidad de afectar gravemente el ojo y poder visualizar las diferentes estructuras que tenemos pendientes para observar el día de hoy. Listo. Y finalmente también podemos observar la esclerótica. Es la membrana más externa que encontramos en el ojo. Es la que encontramos de color blanquecino bordeando todo el globo ocular. Es de aspecto blanco nacarado, de poca elasticidad, escasamente celular. A nivel preecuatorial permite la inserción de los 4 músculos rectos del ojo y a nivel retroecuatorial permite la inserción de los músculos oblicuo superior, cuadrante superolateral y oblicuo inferior, cuadrante inferolateral. Listo, y aunque ya habíamos hablado un poco ahora acerca de él, también hay que tener en cuenta que podemos visualizar el nervio óptico. Es un nervio sensitivo que se origina en la retina y es responsable de enviar los impulsos nerviosos al cerebro para que éste los interprete y transforme en imágenes. Es indispensable para la visión, pese a que toda la estructura ocular funcione correctamente. Un fallo en el nervio óptico es capaz de comprometer la visión por completo. Listo. Luego de que pudimos identificar esas estructuras a nivel externo de nuestro ojo, vamos a comenzar con el proceso de disección para encontrar las demás estructuras presentes en él y poder identificar cómo están involucradas con la formación de la visión. Listo. Para ello, vamos a ver el siguiente video donde se empieza a observar un poco la forma adecuada como debemos hacer la disección para que estemos atentos y no nos equivoquemos a la hora de comenzar. Recordemos el cuidado que se debe tener con el manejo de la cuchilla para evitar cortarnos, siempre utilizar guantes ya que el material es un poco liso y puede generar algún accidente. Recuerden que el corte se trata de hacer lo mejor posible por todo el limbo corneoescleral a través del cual se va a generar la disección. A medida que vayan haciendo el corte, van a observar que una sustancia gelatinosa empieza a salir del ojo. Esa sustancia gelatinosa viene siendo parte del humor acuoso y parte del humor vítreo que se empieza a liberar debido al corte que se está presentando. Por lo tanto, el corte lo debemos hacer en una bandeja
para que no se vaya perdiendo este material y lo podamos visualizar adecuadamente, qué contextura tiene y de qué color es, y de esa forma poder identificar características que vamos a ver más adelante. Listo. La idea es que el corte forme como una pequeña ventana en el globo ocular para que podamos obtener con mucha facilidad el humor acuoso y el humor vítreo junto con el cristalino en una bandeja inicial. Listo. Una vez seleccionado el humor acuoso, el humor vítreo y el cristalino en una bandeja, los podemos observar con más claridad. El humor acuoso es de una contextura más líquida, más fluida, entonces la vamos a ver de forma muy líquida y separada en nuestra bandeja. También vamos a ver el humor vítreo. Él es mucho más gelatinoso y más duro. Su contextura es un poco diferente a la del humor acuoso. Va a ser muy visible ya que ella no se va a separar de forma tan constante en la bandeja. Y finalmente también vamos a poder observar el cristalino, porque su estructura es similar a la de un lente. Va a ser muy blanda, la podemos tocar, la podemos sentir, porque eh, es necesario que se conozcan cómo son cada contextura, ya que van a ser parte de la actividad preguntas sobre cómo se sienten las diferentes partes. Listo. ¿Qué funciones cumplen estas partes dentro del ojo? Vamos a empezar a hablar un poco sobre cada una de ellas. Listo. Tenemos el humor vítreo. Es una sustancia transparente y gelatinosa que se encuentra en la cámara posterior del ojo. La podemos encontrar dándole contextura a todo el globo ocular. Es el líquido que permite que el globo ocular mantenga su forma y no se deforme inadecuadamente, específicamente entre la cámara posterior del cristalino y el interior de la retina. Listo. También vamos a tener el humor acuoso que se encuentra presente en esta sección de la cámara anterior. Ayuda a nutrir todas las partes del ojo que no poseen vasos sanguíneos, como la cara posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino. También ayuda a la refracción de la luz que entra en el ojo, canalizándolos hacia la pupila y posteriormente hacia el cristalino. Listo. De esta forma logramos identificar ya las primeras estructuras internas del ojo y las características o las funciones que tienen para este órgano. Vamos a continuar con nuestro proceso de disección. Listo. En el globo ocular van a quedar diferentes capas que encontramos. Seguramente durante el proceso de disección no se va a perder un poco de la retina o se va a ver como si estuviera tirada ahí en el fondo de un color oscuro. Es debido a que durante el proceso de disección se cortó y se empieza a derramar, por así decirlo, dentro del globo ocular. Listo. Pero si separamos la retina un poco y la colocamos en una bandejita diferente, también vamos a encontrar la membrana coroides. Es la membrana intermedia que encontramos en nuestro globo ocular. Ya vamos a hablar un poco acerca de ella. Si hacemos un corte adecuado y no generamos daños significativos en el globo ocular, vamos a poder encontrar el nervio óptico, o por lo menos el comienzo de este nervio, para distinguir cómo en dónde está comenzando y identificar de mejor forma cuál es la estructura que presenta este nervio óptico. Listo. Vamos a hablar un poco acerca de estas dos estructuras que encontramos en nuestra disección. Listo.
Vamos a comenzar con la retina. Es la capa más importante durante el proceso de la visión. Vamos a ver que es aquella que contiene células fotorreceptoras que permiten la percepción de las diferentes longitudes de onda que generan los colores de cada uno de los materiales que podemos observar. Es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del globo ocular. Las imágenes que pasan a través del cristalino del ojo se enfocan en la retina. La retina convierte entonces estas imágenes en señales eléctricas y las envía por el nervio óptico. Más adelante que empecemos a observar cómo se genera el proceso de la visión, vamos a observar con mayor claridad la importancia de esta membrana y las características específicas que tiene para que se pueda generar el proceso de la visión. Vamos a hablar de la coroides, que la encontramos como una capa intermedia dentro de las tres diferentes capas que encontramos en el globo ocular. Es una membrana con la característica de ser una de las partes con mayor cantidad de vasos sanguíneos del cuerpo humano. Se ubica entre la esclerótica y la retina. Contiene melanina, sustancia responsable de su pigmento y de hacer posible que la membrana sea capaz de realizar una de sus funciones más importantes: absorber la luz para impedir la reflexión de la misma. Listo. Continuando con nuestra disección, si hicimos adecuadamente el corte inicial de nuestra disección, vamos a tratar de obtener de forma muy organizada, lo mejor posible que puedan, el cuerpo ciliar, el iris y la pupila. Listo. Para este punto vamos a poder visualizar, ojalá de forma lo más visible posible, estas tres estructuras durante nuestra disección. Insisto, toquemos, sientan cómo se percibe cada una de esas partes, qué colores tienen, qué características tienen, para realizar adecuadamente las actividades. Vamos a hablar sobre qué funciones tienen estas estructuras dentro del ojo. Listo. Comencemos con el cuerpo ciliar. Es una estructura en forma de anillo que está situada entre la coroides, que es una de las capas que componen la pared globular, y el iris, parte contráctil del ojo. Listo, las podemos observar acá, toda la sección del cuerpo ciliar, y forman la V. Listo. Hay que tener en cuenta que el cuerpo ciliar es el que permite que la pupila se expanda o se comprima de acuerdo a la cantidad de luz que está llegando a ella. Bueno, el iris corresponde a un verdadero diafragma que regula el paso de la luz hacia la retina a través de un orificio central llamado pupila. Se inserta a través de la llamada raíz del iris en el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Listo. Bueno, y finalmente, para hablar de la pupila, es el punto negro que se encuentra en el centro del iris y tiene la propiedad de contraerse o dilatarse para regular la cantidad de luz que entra al ojo. La pupila se dilata en espacios de poca luz u oscuros y se contrae cuando estamos expuestos a mucha iluminación. Sucede que la pupila es esa sección de nuestro ojo que permite que la cantidad de luz que generan las diferentes imágenes llegue de la forma adecuada. Gracias al cuerpo ciliar, esta se puede expandir o se puede comprimir adecuadamente. Para este caso, llamamos miosis al proceso cuando la pupila se comprime, o midriasis al proceso cuando la pupila se expande. La dilatación pupilar
o midriasis es medida por estimulación simpática, mientras que la contracción pupilar o miosis es mediada por inervación parasimpática. Listo. Ya estamos llegando al fin de nuestra disección, ya empezamos a identificar todas esas partes o todas esas estructuras que podemos encontrar en nuestra estructura óptica, en nuestro ojo. Listo. Ahora sí, ¿cómo están involucradas esas diferentes estructuras para que se genere la vista? Para que podamos observar adecuadamente esas imágenes. Listo. Lo primero que va a pasar es que la luz generada por cada uno de los materiales que podemos observar, esa longitud de onda que se mueve y que llega hasta nuestro ojo, va a pasar a través de la córnea como punto inicial, va a seguir traspasando a través de estos diferentes lentes, pasa por la pupila y llega hasta el cristalino. Listo. Los músculos del iris se contraen para empequeñecer la pupila y así proteger al ojo de cualquier daño que podamos encontrar. Una vez la luz ya llega al cristalino, este va a transportar o va a transmitir estos rayos hacia la retina para que ella pueda percibir adecuadamente esa información y comience el proceso de asimilación de la información. Listo. En la retina hay una depresión llamada fóvea, que es una zona de unos 0.33 centímetros de diámetro en donde se forman las imágenes más nítidas. Es en esta sección en donde se almacena la mayor cantidad de células nerviosas presentes en los ojos para poder empezar a asimilar la información y que de esa forma se transmitan las imágenes a nuestro cerebro. Listo. Esas células fotorreceptoras son sensibles a la parte del espectro electromagnético que comprende la luz visible. Sucede que gracias a una sustancia química que posee cada una de estas células, de las cuales ya vamos a hablar, permiten percibir información que es la que nos permite observar adecuadamente las diferentes imágenes. Esas células tienen un umbral dentro del espectro electromagnético que lo llamamos espectro visible porque es el que podemos observar gracias a esa sustancia química presente en estas células y que son capaces de percibir dicha información. Listo. Esas células se denominan conos y bastones. Son dos tipos, bastones y conos. Los bastones responden a la variación de la luz, oscuridad, sensibles aún a poca iluminación, mientras que los conos responden a la luz, oscuridad y color. Son sensibles a mayores iluminaciones. Bueno, sucede que los conos son los que nos permiten observar las imágenes en colores diferentes, gracias a la longitud de onda que presentan cada uno de ellos. En los conos hablamos ahorita de tres sustancias químicas que permiten detectar las diferentes longitudes de onda generadas por cada color para que podamos percibir adecuadamente cada uno de ellos. Vamos a encontrar algunos conos que tienen cianoxina que nos permiten identificar el color azul, tono azul. Vamos a encontrar cloroxina que nos permite identificar el color verde y vamos a encontrar conos con eritroxina que nos permite identificar el color rojo de las diferentes imágenes. Combinación de esas diferentes tonalidades de colores nos permiten identificar todos los diferentes colores que podemos observar en cada uno de los materiales que podemos ver. Listo. Bueno, estando en la retina, en ya las células, ya estos conos y bastones empiezan a percibir la información, la cual
se va a ir acumulando en el nervio óptico. La vía óptica nace a nivel de las células bipolares estimuladas por las células de fotorreceptores. Dichas neuronas se inactan con las células ganglionares cuyos axones constituyen el nervio óptico. Listo. Sucede que en la retina encontramos diferentes tipos de células además de los conos y bastones. También vamos a encontrar neuronas bipolares y neuronas ganglionares. Diferentes conexiones se empiezan a estructurar para formar el nervio óptico y de allí va a empezar ese viaje, esa información que va a llegar hasta nuestro cerebro para poder percibir adecuadamente las imágenes. Listo. ¿Cómo continúa la historia después de que la información ya empieza a viajar a través del nervio óptico? Listo. Sucede que este nervio va a tener dos divisiones diferentes, llamémoslo de esta forma. La primera es la hemiretina temporal, que se encuentra en la parte externa del globo ocular. La hemiretina temporal lleva información directamente al núcleo geniculado lateral, que son estas dos prolongaciones que encontramos en la sección de nuestro cerebro. Listo. Entonces, este lleva información directamente hasta este núcleo. Esta hemiretina va a llevar información directamente hasta el núcleo. Pero hay otra hemiretina que es la nasal. Para este caso, vemos que la información se va a cruzar de un ojo con la del otro. Este cruce me va a formar una X conocido como quiasma óptico. Listo. Entonces las hemorretinas nasales se unen formando el quiasma. ¿Qué característica tiene ese quiasma? Este permite que imágenes formadas por ambos ojos lleguen hasta el núcleo geniculado lateral. De esta forma, vamos a observar que a los núcleos geniculados lateral va a llegar información de ambos ojos para generar cada uno de forma más adecuada la imagen. Listo. Esta información viaja a través de las cintillas ópticas. Los núcleos geniculados laterales codifican y distribuyen información. De esta forma, el impulso eléctrico que lleva información sobre las imágenes que estamos percibiendo continúan moviéndose para que viajen por el tracto geniculo-calcarino, que son estos que observamos acá, estas dos cintillas que salen del núcleo geniculado lateral, el cual va a llegar finalmente hasta la corteza visual primaria. Es allí donde se va a transformar la información, donde va a comenzar ese proceso de análisis y va a generar que nuestro cerebro pueda percibir adecuadamente la imagen, detectarla y reconocerla. De esta forma es que nosotros podemos identificar cómo se genera la vista, cómo se genera la visión, cómo podemos observar las diferentes imágenes que hay en nuestro entorno. Listo. Ya finalizado en la sección de la disección, la idea es que vamos a tomar fotos que necesitemos, vamos a tomar información, cuáles fueron los pasos a seguir, qué dificultades tuvieron, porque con base en esos análisis es que vamos a presentar el informe de laboratorio. Listo. El informe de laboratorio va a contar con los siguientes requerimientos. Cada uno de ustedes lo va a encontrar en la guía de laboratorio que se presentó o que se le entregó para que el trabajo sea lo más claro posible y tener en cuenta mucho la presentación y la coherencia a la hora de responder por cada uno de los puntos del trabajo.
Listo. Un poco de bibliografía sobre la que se tuvo en cuenta para la elaboración de diapositivas y de la información a tener en cuenta. Espero que sea un excelente día para todos, que haya sido muy clara la explicación. Cualquier duda, cualquier inquietud, la podemos generar al docente para que ésta sea solucionada. Por último, muchas gracias por su atención y un feliz día.